Hola, ¿cómo andan? Seguimos con termodinámica y hoy vamos a ver qué consiste la primera ley de la termodinámica y también los distintos procesos termodinámicos que vamos a tener que resolver durante la cursada, ¿sí? En los videos anteriores habíamos visto ejercicios donde involucraba el concepto de calor, ¿sí? También habíamos visto el tema de cambios de estado, ¿sí? O sea, cambios de fase. Hicimos bastantes ejercicios con todo lo relacionado con el calor, ¿sí? Y ahora, para terminar de enunciar, o sea, si queremos enunciar la primera ley de termodinámica, necesitamos el concepto de trabajo y el concepto de energía interna. Calor, energía interna y trabajo, ese combo va a formar lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Esas tres variables termodinámicas, ¿sí?, se van a relacionar entre sí. Bueno, la energía interna que se va a escribir en la mayoría de los libros o también durante la cursada de Física 2 como U de un sistema es la energía total contenida por el mismo, ¿sí? Es la suma de todas las formas de energía que posean los átomos o moléculas que forman parte del sistema. O sea, cada componente va a tener una energía, ¿sí? Y la suma de las energías de todos los componentes va a ser la energía interna del sistema, ¿sí? Y esa energía interna va a ser una constante por NKT, ¿sí? Donde N, acuérdense que, bueno, K es la constante de Boltzmann, ¿sí? El N era el número de átomos, ¿sí? Y podíamos hacer un cambio, ¿sí? Si teníamos el R, que era la constante de los gases, ¿sí? Y también podíamos escribirlo en función con el número de moles. Acuérdense que esa transformación también aparecía en la relación de los gases ideales. El PV igual a NKT se podía escribir como también número de moles por R por T, ¿sí? Esta constante, ¿sí?, va a depender del tipo de gas que se está analizando. Si el gas es monoatómico, ¿sí?, ese valor de esa constante, tanto acá como acá, va a ser 3 medios, ¿sí? Si el gas es diatómico, va a ser 5 medios, y si el gas es poliatómico, ¿sí?, va a ser 3, ¿sí? Así que este valor de U no solamente va a ser función de la temperatura, como vemos, y el número de moles y todas esas cosas, sino qué tipo de gas es, si es monoatómico, si es diatómico o es poliatómico, ¿sí? Eso me va acá a dar la constante, ¿sí? Después tenemos el concepto de trabajo, ¿sí?, que se va a nombrar con W, ¿sí? Y también va a haber una convención, como nosotros habíamos definido la convención de que cuando un sistema entrega calor, ¿sí?, es negativo, y cuando recibía calor era positivo. Acá también va a haber una convención de signos según sea el sistema, si efectúa el trabajo, o si el trabajo es efectuado sobre el sistema. Una cosa, antes de dar esto de las convenciones y ver qué es el trabajo, siempre aclaren qué convención usan, ¿sí? Porque un libro puede decir que el trabajo es positivo y negativo para tales casos, y después por ahí van a otro libro y dice lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiecen a realizar los ejercicios, indiquen qué convención usan, ¿sí? Y de paso a ustedes les sirve para ver si los ejercicios, ¿sí?, le están dando bien, o sea, si los signos que ustedes tengan como respuesta son coherentes con lo que tiene que pasar en el sistema físico, ¿sí?
Eso también lo seguiremos viendo porque uno tiene que tener una idea si está resolviendo bien el ejercicio. Y bueno, es una forma de darse cuenta, es especificando bien la convención que uno usa, y que realmente si yo planteé que si el sistema se expande, el trabajo es positivo, y no me tendría que dar un trabajo negativo si yo hice bien las cuentas. A eso voy, ¿sí? Entonces, el trabajo efectuado por un sistema, acá lo vamos a definir de esa forma, ¿sí? Es positivo si el sistema pierde energía hacia sus alrededores, o sea, el sistema cede energía a su entorno, y va a ser negativo cuando el entorno efectúa trabajo sobre el sistema, ¿sí? Si la presión es positiva, ¿sí? No positiva, pero siempre la presión va a ser positiva. Si la presión es constante, a eso voy, ¿sí? Si la presión es constante, ¿sí? Y tenemos una expansión de un fluido, ¿sí? Un delta V, el trabajo va a estar dado por esta expresión, ¿sí? P por delta V. El trabajo que hace el sistema para expandirse ese delta V. ¿Qué pasa si la presión no es una constante? Bueno, acá entra una integral, ¿sí? Va a ser una integral entre V1 y V2 de P delta V, ¿sí? Y bueno, la primera ley de la termodinámica va a ser esta identidad, ¿sí? Delta Q, o sea, el cambio de calor que va a tener el sistema, se va a deber a un cambio de energía interna y a un cambio de trabajo, ¿sí? Se efectuó trabajo sobre el sistema, o el sistema efectuó trabajo a sus alrededores, ¿sí? Pero esta relación se cumple, ¿sí? Esta identidad. Bueno, si un sistema lo tengo con dada condición inicial, ¿sí? Con valores de presión, volumen, temperatura iniciales, puedo llevarlo a otro estado de presión final, temperatura final, volumen final, ¿sí? Mediante un proceso termodinámico. Y según cómo lo lleve, ¿sí? Al sistema de lo inicial a lo final, va a tener un nombre, ¿sí? Un proceso isobárico es un proceso a presión constante, o sea, van a cambiar las variables de mi sistema, ¿sí? Desde estado inicial a estado final, pero la variable presión se va a mantener constante, ¿sí? Entonces, cuando vean el ejercicio, el proceso se hizo isobáricamente, de llevar de un estado inicial a un estado final, es que el proceso fue hecho a presión constante, ¿sí? Después tenemos un proceso isocórico, ¿sí? Que es un proceso a volumen constante. Y si tenemos en cuenta que si un gas experimenta dicho proceso, ¿sí? ¿Qué va a ser el trabajo? Va a ser cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen es constante, y aunque la presión, aunque acá haya una integral o no, ¿sí? O sea, si esa presión constante isocórico, a lo que voy es que siempre el trabajo va a ser cero, ¿sí? Porque no, siempre va a haber un delta V en la expresión del trabajo. Por lo tanto, en un proceso isocórico, ¿sí? Se da que el trabajo es nulo, ¿sí? Del sistema. Y por lo tanto, la primera ley de la termodinámica va a quedar de esta forma en los procesos isocóricos, ¿sí? Un cambio en la energía interna se va a traducir en un cambio del calor, ¿sí? Del sistema. Después tenemos un proceso isotérmico, que es un proceso a temperatura constante, ¿sí? O sea, se lleva el sistema de un estado inicial a un estado final a temperatura constante. ¿Y qué estaba relacionada con la temperatura? ¿Qué variable? La energía interna, ¿sí? Entonces, en todo ese trayecto, ¿sí? Inicial-final, el delta U es constante, no hay un cambio de energía interna. Entonces, la primera ley de la termodinámica va a ser delta Q igual a delta W, ¿sí?
¿Y cómo obtengo el delta Q o el delta W en un proceso isotérmico? ¿Sí? Si tengo un gas ideal que cambia isotérmicamente de un valor inicial de presión y volumen a un valor final de presión y volumen, esta va a ser la formulita que van a tener que utilizar, ¿sí? Entonces, esta formulita sí se la van a tener que aprender. Es fácil deducirla, o sea, en la teoría se habrá deducido, pero en el parcial es mejor tener eso aceitado, ¿sí? Esa fórmula no se lo van a poner a deducir durante un parcial, ¿sí? Y el último proceso que tenemos es el adiabático, donde no se transfiere calor hacia o desde el sistema. Recordemos que, como había dicho, ¿sí?, el sistema puede ceder calor a su entorno o el entorno le da calor al sistema, ¿sí? Entonces, para un proceso adiabático no hay calor, ¿sí?, ni hacia el entorno ni del entorno hacia el sistema. Entonces, la primera ley de la termodinámica queda de esta forma, ¿sí? Y para un gas ideal que cambia adiabáticamente a condiciones iniciales P1, B1, T1 a condiciones finales P2, B2, T2 en un proceso, ¿sí?, adiabático, va a haber estas identidades, ¿sí? Eso también se lo tienen que aprender como esta formulita. Vamos a ver en el siguiente video que esas fórmulas las tenemos que tener, saberlas, porque nos van a preguntar, va a haber ejercicios donde nos va a preguntar en el trabajo adiabático, ¿cuál fue el trabajo? ¿Sí? O ¿cuál fue el cambio de energía interna? Entonces hay formulitas que este tipo de formulitas que nos va a ayudar a determinar o a obtener esas respuestas, ¿sí? Entonces, en un proceso adiabático va a haber estas relaciones entre presión y volumen y temperatura y volumen, donde este gamma es el cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Y tienen estos valores 1,67 y 1,40 según el gas. Acuérdense también que la energía interna también dependía de la constante, si era diatómico, poliatómico, monoatómico. Acá también. Este gamma va a tener estos valores si es un gas monoatómico o un gas adiabático.